tú. Ok, bueno, vamos Coge a unos, mirar. coge 7 minuticos, por favor. 7 minuticos, no tengo mucho tiempo. Ok, vamos entonces a empezar, perdón. Hechos capítulo 2. Vamos a empezar a leer para poder detectar cuál es la iglesia de Pentecostés. Primero que todo dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Estaban en la casa de Pedro. Resulta que nosotros, la Iglesia Católica, tiene la custodia de la casa de Pedro, la casa de María, también en Jerusalén. Por otro lado, dice, entonces aparecieron lenguas como de fuego, se repartían y posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Ok, nosotros no somos judíos porque a partir de ese día nace como tal el cristianismo. Y estamos presentes en todas partes de la tierra. Ok, y hay prueba de eso. Entonces, al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cuando nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, los papas tienen el don de lenguas. Un ejemplo claro fue Juan Pablo II, que hablaba más de 36 idiomas, lenguas humanas. Porque esto es lo más importante, porque no se ponían a hablar jeringonza ni otro tipo de lenguas incomprensibles, sino que, según Hechos, comenzaban a hablar en lenguas humanas. ¿Ok? Dice el verso 7, no, todos sorprendidos admirados decían, ¿no son galileos todos los que nos hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene. Los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestra lengua las grandezas de Dios. Muchos de estos lugares son en Grecia, ¿ok? La actual Grecia. Y pues obviamente pues sabemos que en la actual Grecia geográficamente está establecida la Iglesia Católica desde el siglo I, lo mismo que en Roma. O sea, nosotros tenemos varias sedes, todas son sedes geográficas. Rodrigo, Señor, disculpa un momentico, te voy a llamar por el Messenger de mi celular. Voy a colgar aquí, te llamo por el Messenger de mi celular, me dice que no se escucha. Dame un segundito. ok. Bueno, entonces mientras retomamos. ¿Listo? Ahora sí, Rodrigo. Ok. Vamos a ver. Habla, por favor. Aló, 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 aló. No, continúa, por favor. Entonces vuelvo a empezar. Sí, empieza. Ok, bueno. Entonces, vamos otra vez al texto bíblico. Hechos 2:1 dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Primero que todo, Pentecostés no es una iglesia, es un día de celebración. Nosotros celebramos el día de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, eso es una señal de la primera iglesia, que celebra el día de Pentecostés. No es una iglesia, es un día de celebración. Segundo dice del versículo 2, de repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó la casa donde se encontraban. Se encontraban en la casa de Pedro. Y la casa de Pedro, pues en este momento está custodiada por la Iglesia Católica, igual que la casa de María en Jerusalén. Ahora, dice Hechos 2:3, entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo hacía que hablaran en lenguas humanas, ¿ok? Dice, se encontraban en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos, tenemos presencia en todas las naciones de la tierra,
y así ha sido históricamente. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, Entonces la Iglesia de Cristo habla varias lenguas humanas, no son estas lenguas espirituales, jerigonza, glosolalia, que se llama técnicamente, sino eran lenguas humanas. En este caso tenemos el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que hablaba más de 36 idiomas humanos. Los escribía, los hablaba perfectamente y los entendía. Entonces aquí vemos cómo se cumple esta promesa. Y es más, seguimos leyendo. Todos sorprendidos, admirados, decían, ¿no son galileos todos los que lo hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Entonces aquí otra vez vuelve a insistir que son lenguas humanas. Y dicen partos, medos, elamitas y los que vimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, toda la parte de Libia. Bueno, en Egipto están los católicos coptos, o sea, todo esto coincide con las sedes más antiguas de la Iglesia Católica en el mundo. La parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, o sea, la sede de Roma que todavía existe hoy en día, judíos prosélitos, cretenses y árabes, o sea, de Creta, de la parte de Grecia, que todavía también, incluso hay una parte ortodoxa, que es los ortodoxos son católicos también, y árabes, y todos los oímos proclamar en nuestra lengua las grandezas de Dios. Entonces, aquí vemos que no hablaban glosolalia, empezaban a hablar lenguas humanas, y en esas predicaban, y eso era lo que sorprendía a la gente de todo el mundo. Por otro lado, en el versículo dice, estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban, ¿qué significa esto? Y otros por el contrario se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, miren que fue el primer apóstol que habló. Nosotros tenemos sucesión apostólica. La Biblia por ningún lado dice que los apóstoles se acabarían, ¿sí? De hecho, Efesios 4:10, bueno, ahorita no tengo presente exactamente el versículo, nos habla de que uno de los 5 ministerios bíblicos establecidos por Jesús es el apostolado. Y si Él lo estableció, nadie lo tiene por qué acabar. Y nosotros tenemos los sucesores de los 12 apóstoles actuales. Bueno, el principal, el de Pedro, se llama el Papa, o le decimos Papa cariñosamente, y los otros son los patriarcas. Bueno, y entonces dice que Pedro se pasa a predicar, ¿sí? Dice que sus siervos profetizarán. Bueno, nosotros hemos tenido profecías a lo largo de los siglos que se han cumplido. Vamos a seguir, pues para leerlo todo esto. Entonces vamos a adelantarnos un poquito a la parte del qué hemos de hacer. Entonces dice en el 37, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, y cada uno en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. O sea, en el nombre de Jesucristo es bajo la autoridad de Jesucristo, no utilizando el nombre de Jesucristo. No es que en ninguna parte de la Biblia dicen que ellos al bautizar dijeran Jesucristo, 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 no. Y para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces miren aquí cómo solamente a través del bautismo en agua se recibe el Espíritu Santo. No hay otra forma. Si usted recibe otro espíritu antes de bautizarse, eso es otra cosa, no es el Espíritu Santo. Porque la promesa, solo a través del bautismo se recibe el don del Espíritu Santo, y que la Biblia nos dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, no dos bautismos como dicen en otros lados, que es bautismo en agua y otro es bautismo en espíritu. No, es un solo bautismo, que es por el bautismo del agua que se recibe el Espíritu Santo. Dice, pues la promesa es para ustedes, o sea, los que estaban presentes, y para sus hijos, o sea, los que estaban ahí con sus hijos, sin nombrar edad. O sea, es un bautismo para todas las gentes, y así nos lo narra Mateo 28:19. Y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Y gentes, bueno, viene de la raíz gens, que significa familia. Ahora, dice así,
para sus hijos, o sea, en los presentes dice para ustedes, para sus hijos, incluso para los extranjeros a quienes llame el Señor Dios nuestro, o sea, para todos los que están afuera y a los que habían de venir, ¿ok? O sea, ahí hay 4 grupos. Primero, los que están presentes, ustedes y sus hijos. Y para los que vienen, los que están afuera, los que son de afuera, los extranjeros, y los que habrán de venir en el futuro, en las próximas generaciones. Y dice el 2:40, y otras muchas palabras les animaba y los exhortaba diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa. Aceptaron su palabra y fueron bautizados, y se le unieron aquel día unas 3,000 personas. Ahora, resulta que en Jerusalén en el siglo I no había piscinas, no había ríos, tampoco hay ríos hoy en día. El río más cercano a Jerusalén queda 3 días a pie. Entonces es imposible que ellos se fueran a pie a sumergirse en un río. Entonces, ¿qué hicieron? El bautismo por aspersión, porque de hecho, en Joel creo que es, en Nehemías, no me acuerdo, capítulo 2, dice que ese día les esparciré, los rociaré con agua pura y los limpiaré de sus inmundicias y les infundiré mi Espíritu Santo. Era una profecía hablando sobre esto y hablaba de rociar agua. Ahora, en el 42, lo más importante dice, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones, o sea, tenían en su parte principal del culto la fracción del pan, ¿okay? Que es lo que caracteriza a la Eucaristía, y eso lo hacían todos los días. Dice, todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Entonces miren cómo era tan importante para esta primera comunidad la fracción del pan. No era algo ocasional, no era de cada mes o cada semestre, no. Era algo que se practicaba todo el tiempo, la fracción del pan. Dice, todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Acudían al templo, o sea, tenían un templo, el templo de Jerusalén, acudían todos los días al templo con perseverancia, o sea, celebraban todos los días, no el miércoles y luego el domingo, no, todos los días, así como nosotros hacemos en la Eucaristía, la celebramos todos los días en el templo parroquial. Con perseverancia y con el mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Recordemos que en el primer siglo la Iglesia Católica no tenía templos propios, apenas estaban haciendo en Pentecostés, ¿no? Entonces pues tenían que acudir al templo judío y también lo hacían la fracción del pan en las casas, ¿ok? Pues que apenas estaban haciendo el cristianismo como tal, el cristianismo católico. Por otro lado dice, alaban a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día la comunidad de los que se iban a salvar. Y tanto es así que hoy en día somos 1.800 millones de católicos por el mundo. Entonces vemos cómo la promesa del Señor se ha cumplido, se ha hecho presente, y pues cómo estamos presentes en todo el mundo. Entonces, por eso, evidentemente, la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo y la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Hechos 2. Porque Pentecostés es un día, no una iglesia. Muchas gracias. Adelante. Listo, Rodrigo. Aló. Sí, dame. Sigo yo. Adelante. 10 minutos echaste, entonces lo mismo va a hacer yo y quedamos pendientes para otra exposición, porque es muy interesante lo que usted ha dicho. ¿Listo? Voy a tomarme 10 minutos, pues desafortunadamente tenemos que acabar, tengo otro compromiso, pero entonces quedamos en eso, ¿vale? Bueno, inicio mis 10 minutos. Bueno, amigo Rodrigo, usted nos ha dicho cosas de verdad muy interesantes. Usted dice que están en la casa de Pedro. Usted dice que el día del Pentecostés estaban en la casa de Pedro. Pues me dicen que estaban en el lugar donde tomaron la cena con el Señor, y ese es en el aposento alto.
pero usted dice pues que es la casa de Pedro y que la Iglesia Católica tiene la custodia, tienen custodia la casa de Pedro. Pues eso no demuestra que su iglesia sea la iglesia del Pentecostés. Que tengan en custodia la casa de Pedro y la casa de María, eso no lo demuestra. Si usted de pronto no sabe un poquito de historia, yo se lo voy a recordar. En las cruzadas patrocinadas por la Iglesia Católica, todo lo que fue considerado sagrado, todo lo que se fue considerado de algún valor religioso, fue confiscado, fue expropiado, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, fue saqueado por la Iglesia Católica, y entre esos están los que ellos consideraron sitios sagrados en Jerusalén, ¿sí? Entonces, estudiando un poquito de historia, uno se da cuenta de eso, que en las cruzadas la Iglesia Católica despojó, la Iglesia Católica por el poder militar que tenía, amparada por el Imperio Romano, despojó, confiscó, quitó, ¿sí? Expropió todas estas cosas. Por eso quedaron con por ejemplo la tumba de Jesús. Eso fue expropiado, patrimonio cultural del mundo, se podría haber llamado ese lugar, pero por medio de las cruzadas hicieron todo esto. Hay que tener un poquito de ese conocimiento. Segundo, usted me dice, bueno, la iglesia del Pentecostés nace hablando en otras lenguas, ¿sí? Nace hablando en otras lenguas. Usted me dice aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Usted me dice a mí, lo segundo, que esto es, pues, se mira en la Iglesia Católica porque Juan Pablo II hablaba 36 lenguas humanas, 36 idiomas. Bueno, voy a quitar el celular por acá porque el amigo Rodrigo nos está escuchando desde allá. Bueno, hablaba en 36 lenguas humanas, ¿sí? Entonces dice el amigo Rodrigo que esto es testimonio de que la iglesia católica es la iglesia del Pentecostés, porque Juan Pablo II hablaba 36 lenguas humanas. Pero el amigo Rodrigo ha obviado, y lo hace con intención, escuche bien, esto es hacer las cosas a medias. El que dice una verdad a medias está mintiendo, es una mentira. Las verdades a medias no existen. Y voy a demostrarlo por qué. La iglesia del Pentecostés nace con la promesa del Espíritu Santo. Ahora, el celebrar una fiesta, como usted me dice que ustedes celebran la fiesta del Pentecostés, no lo hace ser la iglesia del Pentecostés. Le voy a decir el por qué. Porque la fiesta del Pentecostés que ustedes celebran no es la misma fiesta que celebran los judíos. Y esta es una fiesta judía. Escuche bien, una fiesta judía, no es una fiesta católica. Sí, es una fiesta judía y es la fiesta de la cosecha. No, bueno, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, escuche bien, y comenzaron a hablar en otras lenguas, no, perdón, no lenguas aprendidas, no lenguas enseñadas, no lenguas en las que usted va a un instituto, a una universidad y se las aprende, no lenguas estudiadas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, su iglesia no puede ser la del Pentecostés, porque estas personas fueron 120 y eran varones y mujeres del vulgo, mujeres y hombres que no tenían estudio, que no tenían cómo pagar una universidad, que no tenían cómo ir a un sitio de idiomas y aprender lenguas humanas. Ellos no tenían esa facultad, eran gente del vulgo, gente del común, tanto que unos capítulos más adelante, en el capítulo 5 de Hechos, dice, cuando cogen a Pedro y a Juan, dicen que no son estos galileos, ¿de dónde pues tienen estas palabras? Y le reconocían que habían caminado con el Señor Jesús, ¿sí? Pero dice aquí que estas lenguas vinieron a causa de una cosa, de la llenura del Espíritu Santo, y que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y fue a 120, no fue solamente a uno, fue a 120 personas que estaban allí. Y después de esto se comenzó a regar por toda la iglesia. Le recuerdo, la iglesia que nace en la iglesia gentil, primero fue bautizada con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas.
Hablaban en otras lenguas. Nosotros, la iglesia del nombre de Jesús, la iglesia apostólica, no vamos a ningún instituto, escúcheme bien, a aprender lenguas, sino que cumplimos lo que dice el texto bíblico, que recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a hablar en otras lenguas, según lo que dice aquí, conforme el Espíritu hace que hablemos. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, esto es del Espíritu, esto es celestial, esto no es humano, como las aprendió Juan Pablo II, sí, o como las puede aprender usted. De pronto usted sabe inglés y algún otro idioma. No, estas lenguas vienen directamente del cielo. Por lo tanto, lo que usted dice es una falacia, sí, lo que usted dice que porque aprendieron a hablar otras lenguas, que ya son la iglesia del Pentecostés, es una falacia, porque esas lenguas son aprendidas, esas lenguas son enseñadas, esas lenguas son estudiadas. Las lenguas que habla la iglesia del Señor son venidas del cielo mismo, porque es la llenura del Espíritu Santo, amigo Rodrigo Calvo Bernal. No son lenguas aprendidas. Por lo tanto, ustedes no son la iglesia del Pentecostés. Ahora, segundo, usted me habla a mí del bautismo y me dice a mí que eso es por la autoridad, que el bautismo allí representa la autoridad en el nombre de Jesús. Pues déjeme decirle que también está equivocado en esa parte, porque literalmente se dice y se lee que aquí los apóstoles mandaron a bautizar en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, y allí dice la escritura, fueron bautizadas unas 3,000 personas por los apóstoles en el nombre de Jesús, no bajo ninguna autoridad, cumpliendo lo que dice Lucas capítulo 24 del verso 44 en adelante, donde el Señor les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén. Y por eso Pedro comienza lleno del Espíritu Santo a decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces también es otra falacia que usted quiere venir a meternos a nosotros. Usted nos dice que fue por aspersión, que porque en Jerusalén no habían ríos por aquel entonces. Oiga, yo no sé de dónde sacan ustedes esa imaginación. Entonces, en Jerusalén no habían ríos por ese entonces, dice el amigo Rodrigo Calvo, que fue por aspersión. O sea, él estaba allá. Rodrigo Calvo estaba allá diciéndonos, o como testigo presencial, porque dice que en ese tiempo no habían ríos en Jerusalén. Pero ¿qué tal que en este tiempo sí hay ríos en Jerusalén? Pero qué extraño, porque el Señor mismo cumplió toda justicia siendo bautizado en un río, en agua, sumergido, y eso significa el bautismo. Significa eso, sumergirse. Significa eso, bautismo significa no aspersión, sino que estar sumergido totalmente, no significa aspersión. Por lo tanto, usted erra tanto en lo etimológico como en lo geográfico también, porque Jerusalén sí tiene ríos, y el mismo Señor dijo, o él dio ejemplo siendo bautizado por un río, en río, y Juan el Bautista bautizó en ríos. El eunuco fue bautizado en un río. Usted me viene a decir que fue por aspersión. Eso es otra falacia suya. Y por último, sí, usted nos dice que el bautismo, que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. ¿Ah? Ya vemos que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y eso lo dice literalmente la escritura. Escúcheme bien, literalmente la escritura. Pero usted nos viene a decir que el bautismo, que el Espíritu Santo se recibe con el bautismo en agua. Sí, yo quiero mirar eso, quiero mirarle algo. Vamos a Hechos capítulo 10. Lo que dice Pedro allá, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Escuche, la iglesia gentil nace hablando en lenguas. Sí, Pedro habló, y Pedro dijo que solamente los que creyesen, que de este dan testimonio todos los profetas, que los que creyesen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, se derramó sobre ellos, y les oían que hablaban en otras lenguas. Ellos no hablaban, fueron a un instituto, no, eso lo da el Espíritu, o sea, el mismo Dios, y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Escuche bien, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. El Espíritu Santo no se recibe por el bautismo católico, eso es mentira.
Sí, eso es mentira. No se recibe por el bautismo católico. El Espíritu Santo se recibe como se recibió en el día del Pentecostés, hablando en otras lenguas. No por un bautismo por aspersión, no por un bautismo para poner nombre, no, sino para hablar o se recibe hablando en otras lenguas, porque así lo dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, todo lo que usted nos ha dicho, amigo Rodrigo, es o carece de sentido común, carece de una veracidad bíblica y carece también de una verdad, pues, digámoslo así, de conciencia, porque lo que usted nos ha dicho es una falacia. Bueno, yo creo que hasta aquí mi tiempo. Lástima que no podemos continuar más. Es muy agradable esto. Agradecemos a Rodrigo Andrés Calvo Bernal por haber estado con nosotros esta noche. Rodrigo, quedamos pendientes para seguir este tema, ¿te parece? Pues sí, me hubiera gustado seguirlo de una vez, aunque fuera 5 minuticos cada uno más. No puedo, tengo un compromiso ahorita a las 9:30, de verdad. Bueno. Pero podemos seguirlo esta semana, si te parece. Sí, ¿te parece si lo discutimos, déjame ver, el martes en la noche? Yo te aviso. Bueno, perfecto, te espero. Te aviso si Dios quiere mañana, para que nos pongamos de acuerdo, ¿listo? Yo te llamo. Listo, vale. ¿Listo? Vale. Bueno, agradecemos al amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Bueno, ustedes ya vieron, no sé cómo se escuchó el sonido, creo que había eco, traté de quitarlo, pero si ustedes ponen atención, pues ahí están los argumentos y pues Alex trató de hablar de que ellos se hablan en lenguas, pero pues no tiene nada que ver con las lenguas de Pentecostés. Recuerden que Pentecostés no es una iglesia, es una celebración. Y pues lo que hablaban eran lenguas humanas. Sí, son infusas, pero lenguas humanas. Los pentecostales no hablan lenguas humanas. Hablan lo primero que les ocurre, lo que se llama glosolalia. Bueno, ¿cómo se escucha? A ver, perdón, ya aquí pongo un segundo. Lástima porque de verdad estaba bueno el tema. Está para discutirlo y pues vamos a ver cómo... De verdad estaba bueno el tema. Ah, sí, ya se fue el eco. Bueno, no, es que fue como de afán. Yo estaba aquí hablando, ya iba a apagar el computador porque estaba como organizando aquí sí, el cuento del tiempo, que hay afán. Pero bueno, no, pues igual pueden revisar lo que se alcanzó a hablar. Esperemos al miércoles, ojalá que él se anime porque es un tema muy interesante ver cuál es la verdadera iglesia de Pentecostés, de Hechos 2, y vamos a verlo porque es muy, muy divertido. Solo les digo que vayan revisando Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 28, ¿ya? Se los voy a leer para lo del rociamiento con agua. Dice Ezequiel capítulo 36, 25 al 28. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos. O sea, infundiré mi espíritu en ustedes. ¿Y cómo comienza? Los rociaré con agua pura. No dice los sumergiré en agua pura. Dice los rociaré con agua pura. Entonces, bueno, no. Eso es mejor esperarse para el miércoles porque esto va a estar de ataque. Va a estar de ataque y bueno. Sí, Kim. Bueno, muchas gracias y pues yo estoy en su colegio. ¡Ay, mis alumnos! Mis alumnos me pillaron. Ay, ya. Vean, les voy a contar algo. Desde el primer día de clases, un alumno de octavo empezó diciéndome, profe, usted tiene un canal en YouTube. Y yo, sí, pero no le diga a nadie. No le diga a nadie, eso es como dar el mandamiento contrario. Cuéntele a todo el mundo. Y bueno, pues ya mis hijitos, mis alumnos,
Ya conocen, ya saben que estoy en un canal de debate. Sí, soy apologeta católico, defiendo la fe católica. Y bueno, pues yo creo que ellos se divierten bastante en mis clases de religión, porque hablamos de todas las religiones, hablamos de los credos cristianos, distinto al catolicismo, o sea, del protestantismo, hablamos del Popol Vuh, hacemos comparaciones con la Biblia, hablamos sobre el ateísmo, hablamos, y dejo que sea abierto, que ellos pregunten lo que quieran. Y también que participen, también debatimos. Yo creo que las clases que en el colegio han sido muy chéveres, precisamente porque ellos, algunos debaten fuertemente, incluso en 11 hay ateos y debatimos filosóficamente y todo eso se vuelve chévere. Para mí es, bueno, para ellos es una clase y para mí se ha vuelto un campo de entrenamiento. Ay, bueno, muchachos. Sí, no, lo del nombre de Jesús es una cosa, es en el nombre y otro con el nombre. Ellos bautizan con el nombre, diciendo Jesús, 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 Jesús. Pero es en el nombre, en la autoridad. Cuando se confunde el término con el nombre, con el término en el nombre, pues surgen esos errores. Pero no nos adelantemos, esperemos al Team 02. ¿Quién eres en realidad? Cuéntame. Ya le estarás contando mañana a todo el mundo. Bueno, muchachos, no, pues no, gracias a todos por su sintonía, gracias. Aquí sigo cuadrando equipos. Como vieron, pues primero eco, pero me di cuenta tarde. Eso es cuestión de configuración, ahí voy afinando detallitos. Pero bueno, los equipos están funcionando de maravilla, gracias a Dios. Sí. Gracias, Santiago. Dios te bendiga. Y bueno, Martín, saludos hasta Mangangué, Bolívar. Que está en 11. Ah, estás en 11. Bueno, bien. Te felicito. Ahí en 11 hay uno que hay como 3 o 4 que son ateos y es chévere debatir con ellos. Con todos, todos hacen preguntas muy interesantes. Y bueno. Oscar Ibarra, que le ponga nota positiva por ver su debate. Ah, no, eso es trampa. Esto es extracurricular. Claro que un día, ¿saben qué? Se me estaba ocurriendo, estaba pensando en 10º y creo que en algunos 11 me han pedido que quieren hacer debates de los creyentes contra ateos. Y pues chévere poderlos transmitir a ustedes por internet, por mi canal, que todo el mundo vea, pero bueno, ahí tocaría hablar con ustedes y cuadrar y que les den sus papis la autorización, y si quieren entonces lo hacemos en vivo y en directo. No regalo notas, Raúlcito. Ya. Sí, no, tenía mucho afán, qué pecadito. Pero el miércoles, ¿cuándo fue que dije el miércoles? Ah, no, fue el martes, dije que fue el martes. El martes en la noche, pues ya todos sabrán cuántos pares son 3 moscas y si la iglesia católica es la iglesia de Cristo de Hechos 2 o es la iglesia pentecostal unida de Colombia. Bueno, no les quito más tiempo, vayan a descansar, gracias por su atención, gracias por su sintonía, feliz noche a todos y bueno, viva Cristo Rey.